lineales de primer grado, con una sola variable. Entonces, es necesario que recordemos a qué corresponde este tema. Básicamente, lo que vamos a pretender aquí es, dentro de una igualdad, encontrar el valor de la incógnita. Una vez encontrado la incógnita, se procede a realizar una prueba que me permite verificar la igualdad. La definición de ecuación, pues básicamente se refiere a la igualdad en presencia de una variable desconocida o incógnita. Entonces, como ustedes pueden observar en este ejemplo, tenemos 2x menos 5 igual a 3. Aquí hay una ecuación. ¿Cuáles son los elementos de una ecuación? Pues básicamente los elementos de una ecuación son la incógnita y los valores numéricos que reciben su nombre de acuerdo a su ubicación. Por ejemplo, el valor que precede a la variable se llama coeficiente y los valores que no tienen variables son términos independientes. Esto es importante saberlo porque en el momento de realizar el procedimiento para despejar la variable, requeriremos, en algún momento vamos a requerir conocer cuáles de esos términos son semejantes. Entonces, agruparemos en algún momento, agruparemos variables con variables y términos independientes con términos independientes. Observen ustedes que las ecuaciones no necesariamente pueden tener una variable, ¿cierto? Es decir, aquí en este caso, de este ejemplo, que es para mostrar que es una ecuación, está la variable x y la variable y aquí está la variable x elevada al cuadrado, pero los ejercicios que se plantean en la guía solamente corresponden a esta primera tipo de ecuaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué elementos tiene una ecuación? Tiene, como lo había dicho, la incógnita. En este ejemplo, el número 3 corresponde al coeficiente de la variable, el exponente, que es 1, no se escribe, pero es 1, no se escribe por convención, y los términos independientes. Bien. Esto es solamente como recorderis. Vamos viendo que también en una ecuación es importante que sepamos que hay dos miembros, el miembro que se encuentra al lado izquierdo del igual y el miembro que se encuentra al lado derecho de la igualdad. Esto porque el procedimiento para despejar la variable, pues habla de los miembros de la ecuación. Entonces, en un principio, se explicó que existe un procedimiento, una propiedad que se llama la propiedad uniforme, que nos dice que si en un lado de la ecuación yo aplico una operación, por ejemplo, en este lado izquierdo, observen ustedes, se resta 2, en el otro lado de la ecuación, para que la ecuación, para que la igualdad se mantenga, también se debe restar 2, y ese es el procedimiento que se va haciendo paso a paso con el fin de resolver ecuaciones. Sin embargo, el procedimiento que sigue la propiedad uniforme, luego se resume diciendo que los valores pasan de un lado a otro. Aquellos que están sumando pasan a restar, los que están restando pasan a sumar, los que están multiplicando pasan a dividir y los que están dividiendo pasan a multiplicar. Voy a ir específicamente a algunos ejemplos de la guía. La guía tiene bastantes ejercicios de donde resolver. Entonces, veámoslo aquí, por ejemplo. Observen ustedes que tengo que resolver la ecuación 3, factor de 2x más 5 menos 2, factor de 4 más 4x igual a 7. Entonces, lo que pasamos a hacer inicialmente es multiplicar aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Si multiplicamos aplicando la propiedad distributiva, entonces debo aplicar primero ley de signos. Recuerden que ley de signos solamente se aplica en multiplicaciones y divisiones, no en sumas y restas. Aquí, este valor premultiplica todo este factor, entonces tendríamos 3 por 2x, 6x, habiendo hecho primero ley de signos, perdón, más por más da más. Luego más de este 3 por más de acá me da más, 3 por 5 me da 15. Aquí tenemos otro valor que premultiplica otro factor, entonces hacemos ley de signos, menos por más me da menos y 2 por 4 me da 8. También menos por más me da menos, 2 por 4x me da 8x. Y hemos resuelto el lado izquierdo de la ecuación o el primer miembro. En el segundo miembro solamente tenemos un valor igual a 7 y entonces lo bajamos tal cual.
En el miembro izquierdo se dan cuenta ustedes que tenemos 4 términos, el 6x, el 15, el 8 y el 8x, pero esos términos no son semejantes todos entre sí. Los que son semejantes entre sí son el 6x, que es semejante con el menos 8x. Por otro lado, el 15, que es semejante con menos 8. Entonces, hacemos esa operación. Si nosotros verificamos primero qué operación se debe realizar. Tenemos 6x y menos 8x. Aquí tenemos, como los términos tienen signos diferentes, se ejecuta una resta. Si los términos tuvieran signos iguales, sería una suma. Entonces, aquí no hay ley de signos, aquí no hay ni multiplicación ni división. Entonces, hacemos la resta. 6x menos 8x es igual a menos 2x. Ahora, si nosotros hacemos 15 menos 8, que son los otros dos términos semejantes, también tenemos una resta. Entonces, 15 menos 8 nos da 7. 7 positivo, porque si nos damos cuenta, el minuendo es mayor que el sustraendo. En este otro caso, 6x menos 8x me dio negativo porque el minuendo es más pequeño que el sustraendo. Siempre se coloca el signo del valor más grande que se haya encontrado en valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de 6x es 6 y el valor absoluto de menos 8x es 8x. Entonces, ¿cuál de los dos es mayor? Es mayor el 8. ¿Y qué signo le precede? Le precede el signo menos. Entonces, el resultado tendrá también signo menos. ¿De acuerdo? Ya tenemos la ecuación. La ecuación se redujo entonces a la que se encuentra en la tercera línea, que es menos 2x más 7 igual a 7. Como tenemos que despejar la variable x, ya sabemos que por propiedad uniforme, pues tendría que aplicarse algo a la primera, al primer miembro de la igualdad y también se lo aplicaríamos al segundo. Pero vamos a utilizar el discurso resumido del proceso. El proceso dice que si en este lado donde se encuentra la variable hay un término sumando, ese término pasará al otro lado a restar, que es lo que hacemos en este paso. ¿De acuerdo? Este 7 que está sumando en el lado izquierdo de la ecuación pasa al otro lado derecho a restar, con el signo contrario. Hacemos la resta, entonces en el lado derecho ya me queda 7 menos 7 y eso me da igual a 0. Y en el otro lado, básicamente me quedó solamente menos 2x. Ahora resulta que tenemos un valor aquí que está multiplicando, menos 2 está multiplicando a la x. Como hemos dicho en el procedimiento, entonces, si un valor está multiplicando, pasaría al otro lado con la operación contraria. Y la operación contraria a la multiplicación es la división. Entonces, pasa al otro lado, en este caso, a dividir. Lo que no está escrito aquí es lo siguiente. X es igual a 0, que queda en el numerador, y al otro lado pasa a dividir menos 2x. Este paso es el que le continuaría a ese paso, ¿cierto? X es igual a 0 menos 2x. Y recordemos dentro de las divisiones que si yo tengo como numerador 0, ¿sí? Y voy a dividirlo para algún otro valor, entonces la respuesta será igual a 0. Ese valor del denominador tiene que ser siempre diferente de 0. Porque si fuese igual a 0, entonces la división no estaría definida. ¿Listo? Como es diferente de 0, entonces decimos que x es igual a 0, que es el resultado que obtenemos aquí. Muy bien, ahora, una vez resuelta la ecuación, lo que se procede a hacer es hacer la comprobación, hacer la prueba. Entonces, para hacer la prueba, se vuelve a tomar la ecuación original, la ecuación inicial, y se reemplaza en los valores donde haya x, el valor que se encontró, o sea, la solución de la ecuación, que en este caso la solución de la ecuación habíamos dicho que es x igual a 0. Observen ustedes que empiezo a escribir la ecuación y donde hay x, pues se reemplazó la x por un valor de 0. El 2 que le está haciendo a la x la está multiplicando, por eso queda 3, factor de 2 por 0 más 5, menos 2, factor de 4 más 4 por 0 igual a 7. Y de esta manera, pues está escrita la misma ecuación inicial, pero donde hay x se reemplazó por valor de 0, que es el que está aquí. ¿De acuerdo?
Y procedemos a resolver. Entonces, ¿cómo se resuelven este polinomio aritmético, que es un tema de grado quinto, que se va mejorando en grado sexto y séptimo? Este polinomio aritmético se resuelve primero multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, teniendo en cuenta que si hay paréntesis, se resuelve primero al interior de los paréntesis. Entonces, de izquierda a derecha nos encontramos el primer paréntesis. En el primer paréntesis resolvemos de izquierda a derecha, primero multiplicaciones y divisiones. Entonces, 2 por 0 me da 0, 0 más 5 me da 5, que es el que está aquí, y hay un 3 que está premultiplicando, entonces lo escribo aquí, 3 por 5, menos. Ahora, dentro del paréntesis, segundo paréntesis, tengo otra multiplicación adentro del paréntesis, sería 4 por 0, que me daría 0, entonces 4 más 0 me da 4, y hay un 2 que premultiplica a ese valor que me arrojó dentro del paréntesis, que está aquí. Ahora sí, ya he resuelto el polinomio aritmético, entonces solamente paso a hacer la última operación dentro de ese polinomio, que sería las multiplicaciones y luego la resta. Recuerden, ese es el orden que se debe hacer en los polinomios aritméticos. Primero multiplicaciones y divisiones y luego sumas y restas. En este caso sería entonces 3 por 5, que da 15, y 4 por 2, que me daría 8, ¿de acuerdo? Y haciendo la resta, 15 menos 8, pues me da como resultado 7. Y era lo que tenía que darme. 15 menos 8 en el lado izquierdo me da 7, y en el lado derecho tengo que la igualdad tendría que ser igual a 7. 7 igual a 7, que es la conclusión de este ejercicio. Como lo dije inicialmente, una ecuación lineal queda resuelta cuando después de ejecutar la prueba yo puedo verificar la igualdad, puedo verificar la identidad. Con x igual a 0, esto que en un principio no se veía igual, solamente por la presencia del símbolo de la igualdad, pero yo no sabía que estos dos miembros eran iguales, entonces después de realizar el despeje de la variable, puedo saber que para el valor de x igual a 0 se cumple la identidad de que 7 es igual a 7. Ese es el proceso completo para resolver cualquier tipo de ecuación. Me vine directamente a este ejercicio porque en este ejercicio hay una sola variable que se repite 2 veces. La variable puede aparecer 5 veces, siempre será una ecuación lineal de primer grado si la variable, además de repetirse, tiene el mismo exponente, que en este caso ese exponente es 1. Bien, bueno, vamos a pasar a explicar este segundo ejemplo, y después de explicar este segundo ejemplo, explicaré otros 2 ejemplos que corresponden a la transformación de la parte literal a la parte algebraica en problemas específicos. Observen ustedes entonces que tengo la ecuación planteada, tiene sus 2 miembros y tiene una variable que se repite 2 veces, la variable x. Además es lineal porque tiene exponente 1. Me gusta este ejercicio porque este ejercicio incluye fraccionarios. Entonces, ¿cómo debo hacer cuando haya una fracción presente dentro de una ecuación? Lo que se va a hacer es calcular el mínimo común múltiplo. Si ustedes observan esta ecuación, entonces veamos que aquí hay una parte entera, aquí hay una fracción, aquí hay otra parte entera y aquí hay otra fracción. Esas partes enteras sabemos nosotros que tienen como denominador el 1. Entonces vamos a sacar aparte los denominadores. Los denominadores que hay presentes en esa ecuación son el 1, el 3 y el 6. A esos denominadores se les debe calcular el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de estos 3 denominadores se va a calcular de la siguiente manera. Se los coloca se los alinea para hacer una descomposición utilizando los factores primos. Entonces, al darle un 3 de mitad, observo que mitad de 1 no se puede, por lo tanto se repite, mitad de 3 no se puede, por lo tanto se repite, y mitad de 6 no se puede, por lo tanto se repite. Luego, aquí observo que puedo sacarles tercera. A 1 no se le puede sacar tercera, se repite 1, a 3 se le saca tercera y queda 1, a 3 se le saca tercera y queda 1. El mínimo común múltiplo termina, el procedimiento para calcular el mínimo común múltiplo termina cuando todos estos valores son 1. Y el mínimo común múltiplo se calcula multiplicando estos 2 valores, que en este caso sería 2 por 3, que es 6. Ese valor que es el mínimo común múltiplo, el m
CM, ese valor que es el mínimo común múltiplo se utiliza para premultiplicar, como ustedes lo observan acá en esta parte, cada miembro de la ecuación. Entonces, el mínimo común múltiplo que ya calculé lo premultiplico en cada ecuación, a toda la ecuación. Vamos a continuar con el procedimiento. Entonces, al premultiplicar ese mínimo común múltiplo por cada miembro de la ecuación, entonces empiezan a desaparecer esos valores que están como denominadores. Primero hagamos propiedad distributiva de la multiplicación aquí respecto a la resta y aquí de la multiplicación respecto a la suma. Entonces decimos más por más 6 por 4 me daría 24. Ahora, más por menos me da menos y 6 por x más 3 sobre 6, pues me da 6 de la siguiente manera. Aquí hay un paréntesis. Por x más 3 sobre 6. Observen ustedes que el 6 queda en el numerador y el denominador. Entonces, este 6 se cancela con este 6 y queda solamente x más 3. En el lado ya colocamos el igual y vamos a resolver el miembro derecho de la ecuación. Entonces, más por más me da más, 6 por 2 me da 12. Para el siguiente término quedaría más por más me da más. Y aquí quedaría 6 por, observen ustedes, 6 por 9 menos 12x, 9 menos 12x sobre 3. ¿Por qué? Aquí este valor tiene un 3. Entonces, sacándole tercera a 6 me da 2. Tercera a 3 me da 1. Por lo tanto, quedaría 2 multiplicado por 9 menos 2x. ¿Listo? Una vez resuelto, aplicando la premultiplicación por el mínimo común múltiplo, obtengo una nueva ecuación que viene siendo equivalente a la primera que me entregaron. Lo que voy a hacer es terminar de destruir los paréntesis presentes, aplicando la ley de los signos, ¿sí? Porque aquí hay multiplicaciones. Entonces, como hay multiplicaciones, siempre aplica la ley de signos. El 24 baja igual, menos por más da menos, x, menos por más da menos 3. Baja el igual, aquí el 12 baja igual, más por más da más, 2 por 9 me da 18. Luego, más por menos me da menos y 2 por 2x me da 4x. ¿Listo? Voy con una nueva ecuación que se llama ecuación equivalente porque se mantiene el mismo valor de la x. No hemos afectado en nada su valor porque venimos haciendo un procedimiento lógico. Observen que aquí hay términos semejantes. Entonces, el 24 es término semejante con el menos 3 y el 12 en el lado derecho es término semejante con el 18. Entonces, vamos a hacer esa resta. 24 menos 3 que me da 21 en el lado izquierdo. Me queda menos x, que es esta que se encuentra aquí. Escribo el igual. Y al lado derecho sumo 12 más 18, que me da 30. Y en el lado derecho me queda menos 4x, que es la que está aquí. En este lado, en este caso, perdón, ya tenemos una ecuación mucho más reducida, pero me siguen apareciendo la x dos veces y dos términos independientes. Entonces, lo que voy a hacer es organizarlos en un solo lado. Observe que este 4x está en el lado derecho, yo lo podría pasar al lado izquierdo cambiándole el signo. Entonces, si está restando, pasa a sumar, que es lo que hago aquí. ¿De acuerdo? En el lado izquierdo, vuelvo y escribo el segundo término que es semejante al que ya había pasado, o sea, menos x, sin cambiarle de signo porque no está cambiando de lado. Ahora, ¿qué se hizo el 21 que estaba en el lado derecho? En el lado izquierdo, perdón. Pues entonces ese 21 se irá al lado derecho. Esto se llama una transposición simultánea de los términos. Entonces, en el lado derecho me quedaba el 30, que observen ustedes que no se ha movido para nada, lo escribo tal cual, y el 21, que estaba con signo positivo, pasa al otro lado con signo negativo. Ya hemos organizado los términos de acuerdo a su semejanza. Aquí están los valores que tienen x y acá están los valores independientes, que fue lo que inicialmente hablé. Empiezo a resolver. Entonces, 4x menos x me da 3x y 30 menos 21 me da 9.
Finalmente, para despejar la variable x, aquí tengo un valor que está multiplicando, que es el 3. Entonces, el 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, teniendo en cuenta que es el valor el que está al otro lado, el que se queda como numerador. Por favor, ese es un error que se comete comúnmente. En vez de escribir 9 tercios, se escriben 3 novenos, y eso no está bien. X es igual a 9 tercios, esta sería la parte que hace falta escribir aquí, y 9 dividido entre 3, pues da finalmente el valor que se encuentra en este lado. O sea que X es igual a 3. Una vez encontrado el valor de la variable, se procede a hacer su respectiva suma, la comprobación. Entonces, donde hay X, se reemplaza el valor que acabo de encontrar. Observen ustedes que aquí está la X, que aquí está la X, entonces en esos valores yo voy a escribir el 3. Entonces, aquí escribí el 3, que era la X que se encontraba en la ecuación, y aquí el 3. Y empiezo a hacer binomios. Aquí también se resuelven primero de izquierda a derecha, donde hayan multiplicaciones o divisiones. En este caso, hay primero esta división. Entonces, resuelvo 3 más 3, que me da 6, ¿cierto? Luego me voy al otro lado de la igualdad. En el otro lado de la igualdad también hay una división de izquierda a derecha. Entonces, aquí en la división hay una multiplicación. Primero se resuelve la multiplicación. Entonces, sería 2 por 3, que me daría 6, y 9 menos 6, que me daría 3. Y en la parte de abajo ya me queda por resolver el pedacito que hace falta. Entonces, aquí sería igual a 4 menos 1 en este lado, y en el otro lado me quedaría finalmente 2 más 1. 3 tercios es 1, igual que 6 sextos. Acá en este lado me da 3, y en el otro lado, por supuesto, me da 3, permitiéndome verificar la identidad de la igualdad, que se resuelve a partir de la ecuación con x igual a 3. Vamos entonces a ver ahora sí, me pregunta cuándo dos ecuaciones son equivalentes. Entonces las ecuaciones equivalentes son equivalentes cuando el valor de la x es igual al resolverse. Entonces, al resolver la primera ecuación, este 5 pasa a restar, entonces me queda x igual a 8 menos 5, y x igual a 8 menos 5 me resulta un valor de 3, 8 menos 5, y esto es 3. ¿De acuerdo? Que ya está escrito. Y 7x menos 21, 7x es igual a 21, se resuelve también. El 7 que está multiplicando en este lado pasa a este lado de acá a dividir, entonces queda 21 sobre 7, que también es 3. En ese caso las ecuaciones son equivalentes. Vamos a ver qué ocurre cuando quiero transformar una parte literal en una parte algebraica. Tengo que leer muy bien el problema que me están planteando. Dice, un número y su quinta parte suman 18. ¿Cuál es el número? Identifico entonces cuál es la variable. La variable me está diciendo en este problema que es ese número cuya quinta parte con el número suman 18. Entonces yo digo, el número desconocido lo voy a llamar X. Ahora voy y leo nuevamente el enunciado. El enunciado dice un número y su quinta parte. La quinta parte de un número se refiere a la división de ese número en 5. Por eso X quintos representa la quinta parte de un número. Si dijera la tercera parte, entonces el fraccionario que representaría esa parte literal, la tercera parte sería X tercios. Y así sucesivamente. Dice, la quinta parte de un número y el número yo ya lo había definido como X sumados es igual a 18. Entonces procedo a escribirlo tal cual lo está mencionando literalmente el problema de manera algebraica. La quinta parte de un número y su número suman 18. ¿Cuál es el número? Como ustedes se dan cuenta, hasta aquí ya he resuelto el planteamiento de la ecuación. Ahora debo proceder a resolver la ecuación. Como ya tengo esta ecuación planteada, entonces esta ecuación es muy parecida a la que acabo de resolver, en donde hay un fraccionario, entonces se debe calcular el mínimo común múltiplo. Aquí el mínimo común múltiplo es muy fácil porque este entero tiene como denominador 1 y este entero tiene como denominador 1. Entonces, entre 1, 5 y 1, el mínimo común múltiplo es 5. Al premultiplicar la ecuación, toda la ecuación, tanto lado izquierdo como lado derecho, yo la voy a colocar toda entre paréntesis, por 5,
se obtiene lo siguiente. 5, que es el mínimo común múltiplo. 5 por x, 5x. 5 por x quintos me da 5x quintos. 5x quintos. Y observen que el 5 que está en el numerador con el 5 que está en el denominador se cancelan y entonces se simplifican y me da solamente x. Y 5 por 18 me da 90. Recuerden que aquí tuve que haber hecho ley de signos. Lo que pasa es que aquí le precede un signo más, entonces conservé los signos que están dentro del paréntesis. Por eso no me refería a ello. Ahora, en el lado izquierdo de la nueva ecuación, que es una ecuación equivalente, obtengo 5x más x, que es igual a 6x, y al otro lado me queda 90, y el 6 que está multiplicando en el lado izquierdo pasa al otro lado a dividir, me queda x es igual a 90 sextos, de donde 90 dividido 6 es igual a 15. Este sería el resultado de la ecuación. ¿Qué hace falta? Pues hace falta comprobarlo. Entonces, vamos a ver si es cierto. Dice que un número y su quinta parte. La quinta parte de 15, un número y su quinta parte sumados. El número ya sabemos que es 15, y la quinta parte de 15 es 3, suman 18. Y es efectivamente lo que estábamos buscando. 15 más 3 me da 18.